Rico y feliz como estaba después de mi tercer viaje, no podía decidirme a quedarme en casa del todo. Mi amor por el comercio y el placer que encontraba en todo lo nuevo y extraño me hicieron poner en orden mis asuntos y comenzar mi viaje a través de algunas de las provincias persas, habiendo enviado antes cargamentos de mercancías para que me esperaran en los diferentes lugares que tenía la intención de visitar. Tomé un barco en un puerto lejano y durante un tiempo todo fue bien. Pero al final, al ser atrapados por un violento huracán, nuestra embarcación se convirtió en un total naufragio a pesar de todos los esfuerzos de nuestro digno capitán por salvarla, y muchos de nuestra compañía perecieron en las olas. Yo, junto con algunos otros, tuvimos la suerte de ser arrojados a la orilla, aferrados a pedazos del naufragio, ya que la tormenta nos había llevado cerca de una isla, y arrastrándonos más allá del alcance de las olas, nos tiramos al suelo completamente exhaustos esperando la mañana. Al amanecer, merodeamos tierra adentro y pronto vimos unas chozas hacia las cuales dirigimos nuestros pasos. A medida que nos acercábamos, sus habitantes salieron en gran número y nos rodearon, y fuimos llevados a sus casas y, por así decirlo, repartidos entre nuestros captores. A mí y a otros 5 se nos llevó a una choza, donde nos hicieron sentarnos en el suelo y nos dieron ciertas hierbas, las cuales los habitantes nos hicieron señales de comer. Observando que ellos mismos no las tocaban, fui cuidadoso, solo fingiendo probar mi porción, pero mis compañeros, al estar muy hambrientos, imprudentemente comieron todo lo que se les presentó y muy pronto tuve el horror de verlos volverse completamente locos. Aunque parloteaban sin cesar, no podía entender una palabra de lo que decían, ni prestaban atención cuando les hablaba. Los salvajes ahora sacaron grandes cuencos llenos de arroz preparado con aceite de coco, del cual mis locos compañeros comieron ávidamente. Pero yo solo probé unos pocos granos, entendiendo claramente que el objetivo de nuestros captores era engordarnos rápidamente para comernos, y esto fue exactamente lo que sucedió. Mis desdichados compañeros, habiendo perdido la razón, no sentían ni ansiedad ni miedo, y comían con glotonería todo lo que se les ofrecía. Así que pronto se pusieron gordos y llegó su fin, pero yo me volvía más delgado día a día, pues comía poco, y aun eso poco no me hacía bien debido al miedo de lo que me deparaba el futuro. Sin embargo, como estaba tan lejos de ser un bocado tentador, se me permitió deambular libremente, y un día, cuando todos los habitantes se habían ido en alguna expedición dejando solo a un anciano para vigilarme, logré escapar de él y me adentré en el bosque, corriendo más rápido cuanto más me gritaba que regresara, hasta que lo dejé completamente atrás. Durante 7 días proseguí a toda prisa, descansando solo cuando la oscuridad me detenía y viviendo principalmente de cocos, que me proporcionaban tanto carne como bebida. Y al 8º día llegué a la orilla del mar y vi un grupo de hombres blancos recolectando pimienta, que crecía abundantemente por todas partes. Tranquilizado por la naturaleza de su ocupación, avancé hacia ellos y me saludaron en árabe, preguntando quién era y de dónde venía. Mi deleite fue inmenso al oír esta lengua familiar, y con gusto satisfice su curiosidad, contándoles cómo había naufragado y sido capturado. «Pero esos salvajes devoran hombres», dijeron ellos. «¿Cómo escapaste?». Les repetí lo que acabo de contarles, lo cual les asombró muchísimo. Me quedé con ellos hasta que hubieron recolectado tanta pimienta como desearon, y luego me llevaron de regreso a su propio país y me presentaron a su rey, por quien fui recibido hospitalariamente. A él también tuve que repetirle mis aventuras, lo cual le sorprendió mucho, y cuando terminé, ordenó que se me proveyera de comida y vestimenta y que se me tratara con consideración. La isla en la que me encontraba estaba llena de gente y abundaba en todo tipo de cosas deseables, y en la capital había un gran tráfico, donde pronto comencé a sentirme como en casa y contento. Además, el rey me trataba con especial favor, y como consecuencia de esto, todos, ya fuera en la corte o en la ciudad, buscaban hacerme la vida agradable. Algo que observé y que me pareció muy extraño fue que, desde el mayor hasta el menor, todos los hombres montaban sus caballos sin brida ni estribos. Un día me atreví a preguntar a su majestad por qué no los usaban, a lo que él respondió: «Me hablas de cosas de las que nunca había oído hablar». Esto me dio una idea. Encontré a un hábil artesano y le hice cortar bajo mi dirección la base de una silla de montar, la cual rellené y cubrí con cuero de calidad, adornándola con ricos bordados de oro. Luego conseguí un cerrajero para que me hiciera un bocado y un par de espuelas siguiendo un diseño que le dibujé. Y cuando todas estas cosas estuvieron terminadas, las presenté al rey y le mostré cómo usarlas.
Cuando ensillé uno de sus caballos, él lo montó y cabalgó muy encantado con la novedad, y para mostrarme su gratitud me recompensó con grandes regalos. Después de esto tuve que hacer sillas de montar para todos los oficiales principales de la casa del rey, y como todos me dieron ricos presentes, pronto me volví muy rico y una persona bastante importante en la ciudad. Un día el rey me llamó y dijo: «Sinbad, te voy a pedir un favor. Tanto yo como mis súbditos te estimamos y deseamos que termines tus días entre nosotros. Por lo tanto, quiero que te cases con una dama rica y hermosa que te encontraré, y no pienses más en tu propio país». Como la voluntad del rey era ley, acepté a la encantadora novia que me presentó y viví felizmente con ella. Sin embargo, tenía toda la intención de escapar en la primera oportunidad y regresar a Bagdad. Las cosas iban bien para mí cuando sucedió que la esposa de uno de mis vecinos, con quien había entablado una gran amistad, cayó enferma y enseguida murió. Fui a su casa para ofrecerle mis condolencias y lo encontré sumido en la más profunda tristeza. «Que el cielo te proteja», dije, «y te conceda una larga vida». «Ay», respondió, «¿de qué sirve decir eso cuando solo me queda una hora de vida?» «Vamos, vamos», dije, «seguramente no es tan grave. Confío en que puedas estar conmigo muchos años». «Espero», contestó él, «que tu vida sea larga, pero en cuanto a mí, todo ha terminado. He puesto mi casa en orden y hoy seré enterrado con mi esposa. Esta ha sido la ley en nuestra isla desde tiempos inmemoriales. El esposo vivo va al sepulcro con su esposa muerta, la esposa viva con su esposo muerto. Así hicieron nuestros padres y así debemos hacer nosotros. La ley no cambia y todos debemos someternos a ella». Mientras hablaba, los amigos y parientes de la desgraciada pareja comenzaron a reunirse. El cuerpo, vestido con ricas ropas y adornado con joyas relucientes, fue colocado sobre un féretro abierto, y la procesión comenzó, dirigiéndose hacia una alta montaña a cierta distancia de la ciudad con el desdichado esposo, vestido de pies a cabeza con un manto negro, siguiéndolos tristemente. Cuando se llegó al lugar del entierro, el cadáver fue bajado tal como estaba a una profunda fosa. Luego el esposo, despidiéndose de todos sus amigos, se tendió sobre otro féretro, sobre el cual se colocaron 7 pequeños panes y una jarra de agua, y también lo bajaron, más y más, hasta las profundidades de la horrible caverna. Y luego se colocó una piedra sobre la abertura, y la triste comitiva se dirigió de regreso a la ciudad. Puedes imaginar que no fui un espectador impasible de estos sucesos. Para todos los demás era algo a lo que estaban acostumbrados desde su juventud, pero yo estaba tan horrorizado que no pude evitar decirle al rey cómo me afectaba. «Señor», dije, «estoy más asombrado de lo que podría expresar ante la extraña costumbre que existe en sus dominios de enterrar vivos a los vivos junto con los muertos. En todos mis viajes nunca había encontrado una ley tan cruel y horrible». «¿Qué quieres que haga, Sinbad?», respondió él. «Es la ley para todos. Yo mismo debería ser enterrado con la reina si fuera la primera en morir». «Pero, Su Majestad», dije, «¿me atrevo a preguntar si esta ley se aplica también a los extranjeros?» «Claro que sí», respondió el rey sonriendo de una manera que solo pude considerar muy insensible. «No hay excepciones a la regla si se han casado en el país». Cuando escuché esto volví a casa muy abatido y a partir de ese momento mi mente nunca estuvo tranquila. Si solo le dolía el dedo meñique a mi esposa pensaba que iba a morir. Y como era de esperarse, poco tiempo después cayó realmente enferma y en pocos días exhaló su último suspiro. Mi consternación fue enorme, pues me pareció que ser enterrado vivo era un destino aún peor que ser devorado por caníbales. Sin embargo, no había escapatoria. El cuerpo de mi esposa, adornado con sus ropas más ricas y engalanado con todas sus joyas, fue colocado sobre el féretro. Yo lo seguí, y detrás de mí venía una gran procesión, encabezada por el rey y todos sus nobles, y de esta manera llegamos a la fatídica montaña, que formaba parte de una alta cadena que bordeaba el mar. Allí hice un último y desesperado esfuerzo por despertar la piedad del rey y de los que estaban presentes, con la esperanza de salvarme incluso en ese último momento. Pero fue en vano. Nadie me habló. Incluso parecían apresurarse para completar su espantosa tarea, y rápidamente me encontré descendiendo al oscuro foso con mis 7 panes y mi jarra de agua a mi lado. Casi antes de llegar al fondo, la piedra fue colocada sobre mi cabeza y fui dejado a mi destino. Un débil rayo de luz se filtraba en la caverna a través de alguna rendija, y cuando reuní el valor para mirar a mi alrededor, pude ver que estaba en una vasta bóveda sembrada de huesos y cuerpos de los muertos.
Incluso me parecía escuchar los últimos suspiros de aquellos que, como yo, habían llegado a este lúgubre lugar con vida. En vano grité con furia y desesperación, recriminándome por mi amor al lucro y a la aventura que me había llevado hasta tal punto. Pero al final, calmándome, recogí mi pan y agua, y envolviendo mi rostro en mi manto, me arrastré hacia el fondo de la caverna, donde el aire era más fresco. Aquí viví en oscuridad y miseria hasta que se agotaron mis provisiones. Justo cuando estaba casi muerto de hambre, la piedra fue retirada y vi que un féretro estaba siendo bajado a la caverna, llevando el cadáver de un hombre. En un instante tomé una decisión. La mujer que descendía no tenía más que un destino de lenta agonía, y le haría un favor si acortaba su miseria. Por lo tanto, cuando ella bajó, ya inconsciente por el terror, la esperé armado con un enorme hueso, y de un solo golpe la dejé muerta, asegurándome el pan y el agua que me dieron una esperanza de vida. Varias veces recurrí a este desesperado expediente. No sé cuánto tiempo había sido prisionero cuando un día creí oír algo cerca de mí que respiraba pesadamente. Volviéndome hacia el lugar de donde provenía el sonido, vi débilmente una forma sombría que huyó a mi movimiento, apretándose a través de una grieta en la pared. La seguí tan rápido como pude y me encontré en una estrecha hendidura entre las rocas, a lo largo de la cual apenas podía forzar mi paso. La seguí durante lo que me parecieron muchos kilómetros, y al final vi frente a mí un destello de luz que se aclaraba cada vez más, hasta que emergí en la orilla del mar con una alegría indescriptible. Cuando estuve seguro de que no estaba soñando, me di cuenta de que, sin duda, algún pequeño animal había encontrado su camino a la caverna desde el mar, y, cuando fue perturbado, huyó, mostrándome un medio de escape que yo nunca habría descubierto por mí mismo. Rápidamente observé mis alrededores y vi que estaba a salvo de toda persecución desde la ciudad. Las montañas se inclinaban abruptamente hacia el mar y no había camino a través de ellas. Convencido de esto, regresé a la caverna y acumulé un rico tesoro de diamantes, rubíes, esmeraldas y joyas de todo tipo que cubrían el suelo. Las empaqueté en fardos y las almacené en un lugar seguro en la playa, esperando con esperanza el paso de algún barco. Sin embargo, estuve 2 días sin ver ninguna vela, así que fue con gran deleite que finalmente vi un barco no muy lejos de la costa. Agitando mis brazos y gritando en voz alta, logré atraer la atención de la tripulación. Se envió un bote hacia mí, y en respuesta a las preguntas de los marineros sobre cómo había llegado a estar en tal situación, contesté que había naufragado 2 días antes, pero que logré llegar a la orilla con los fardos que les señalé. Afortunadamente para mí, creyeron mi historia, y sin siquiera mirar el lugar donde me encontraron, recogieron mis bultos y me llevaron de vuelta al barco. Una vez a bordo, pronto vi que el capitán estaba demasiado ocupado con las dificultades de la navegación para prestarme mucha atención, aunque generosamente me dio la bienvenida y no quiso aceptar las joyas con las que ofrecí pagar mi pasaje. Nuestro viaje fue próspero, y tras visitar muchas tierras y recoger en cada lugar una gran cantidad de valiosas mercancías, al final me encontré de nuevo en Bagdad con riquezas inauditas de toda clase. Nuevamente di grandes sumas de dinero a los pobres y enriquecí todas las mezquitas de la ciudad, después de lo cual me dediqué a mis amigos y familiares, con quienes pasé mi tiempo en festejos y alegrías. Aquí Sinbad se detuvo, y todos sus oyentes declararon que las aventuras de su cuarto viaje les habían agradado más que cualquier cosa que habían oído antes. Luego se despidieron, seguidos por Hindbad, quien había recibido nuevamente 100 monedas de oro, y con los demás fue convidado a regresar al día siguiente para escuchar la historia del quinto viaje. Llegado el momento, todos estaban en sus lugares, y cuando hubieron comido y bebido de todo lo que se les había presentado, Sinbad comenzó su relato. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte y darle me gusta para más contenido de literatura universal. Puedes continuar con el siguiente relato de las 1001 noches dando clic en el recuadro que se encuentra en la pantalla.